de Rodolfo Fowil, Muchacha Punk. En diciembre de 1978 hice el amor con una muchacha punk. Decir hice el amor es un decir, porque el amor ya estaba hecho antes de mi llegada a Londres, y aquello de que ella y yo hicimos, ese montón de cosas que hicimos ella y yo, no eran el amor, ni siquiera me atrevería hoy a demostrarlo, eran un amor. Era eso, y solo eso eran. Lo que interesa en esta historia es que la muchacha punk y yo nos acostamos juntos. Otro decir, porque todo habría sido igual si no hubiésemos renunciado a nuestra posición bípeda, integrando eso, el amor, al hábitat de los sueños, la horizontal, la oscuridad del cuarto, la oscuridad del interior de nuestros cuerpos, eso. Primera decepción del lector. En este relato soy varón. Conocí a la muchacha frente a una vidriera de Marble Arch. Eran las 10:30, el frío calaba los huesos. Había terminado el cine, ni un alma por las calles. La muchacha era rubia, no vi su cara entonces. Estaba ella con otras dos muchachas punk. La mía, la rubia, era flacucha y se movía con gracia, a pesar de su atuendo punk y de cierto despliegue punk, de gestos nítidamente punk. El frío calaba los huesos, creo haberlo contado. Marcaban 2 o 3 grados bajo cero y el helado viento del norte arañaba la cara en Oxford Street y en Regent Street. Los cuatro, yo y aquellas 3 muchachas punk, mirábamos esa vidriera de... En el ambiente cálido que prometía el interior de la tienda, una computadora jugaba sola al ajedrez. Un cartel anunciaba las características y el precio de la máquina. 1856 libras. Ganaban blancas, al costado derecho de la máquina. Las negras habían perdido iniciativa. Su defensa estaba liquidada y acusaban la desventaja de un peón central. Blancas venían atacando con una cuña de peones que protegía a su dama, repatingada en 4 torre rey. Cuando las 3 muchachas se acercaron, era turno de negras. Negras dudaron 15 segundos o tal vez más. Era la movida a 16 o 18 y los mirones, nadie a esas horas por el frío, habrían podido recomponer la partida porque una pequeña impresora venía reproduciendo el juego en código de ajedrez y un gráfico que la máquina componía con su pantalla en un par de segundos mostraba la imagen del tablero en cada fase previa del desenvolvimiento estratégico del juego. Las muchachas hablaron un slang que no entendí, se rieron y sin prestarme la menor atención siguieron su camino hacia el oeste, hacia Regent Street. A esas horas uno podía mirar a lo largo de la ciudad arrasada por el frío sin notar casi presencia humana, salvo las 3 muchachas yéndose. Cerca de Selfridge Bridge alguien debía esperar un ómnibus, porque una sombra se coló en la garita colorada de esperar ómnibus y algún aliento había nublado los cristales. Quizás el humano se hallase contra el vidrio, frotándose las manos, escribiendo su nombre, garabateando un corazón o el emblema de su equipo de fútbol. Quizás no. Confirmé su existencia poco después cuando un ómnibus rumbo a King Road se detuvo y alguien subió. Al pasar frente a nuestra vidriera, semivacío, pude ver que la sombra de la garita se había convertido en una mujer viejísima, harapienta, que negociaba su boleto. Pocos autos pasaban, la mayoría taxi, a la casa de un pasajero, calefaccionados, lentos, diésel, libres. Pocos autos particulares pasaban, Daimlers, Jaguars, Bentley. En sus asientos delanteros conducían hombres graves, maduros, sensibles a las intermitentes señales del tránsito. A sus izquierdas mujeres ancestrales, maquilladas de party o de ópera, parecían supervisarlos. Un Rolls paró frente a mi vidriero de Selfridge y el conductor echó un vistazo a la computadora. Ensayaba la jugada 127, turno de blancas, y dijo algo a su mujer, una canosa de perfil agrio y aros de brillantes. No pude oírlo. Las ventanillas de cristal antibala de esos autos componen un espacio hermético, casi masónico, insondable. Poco después del Rolls se alejó tal como había llegado
y en la esquina de Gloucester Street vaciló ante el semáforo como si coqueteara con la luz verde que recién se prendía. Primera decepción del narrador. La computadora decretó tablas en la movida 147. Si yo fuese Blancas, cambiando caballo por torre y amenazando jaque en descubierto, reclamaría a negras una permuta de damas favorable, dada mi ventaja de peones y mi óptima situación posicional. Me fui con rabia, había dormido toda la tarde de aquel viernes y era temprano para meterme en el hotel. El frío calaba los huesos. Traía bajo los jeans un Polar Suite inglés que había comprado para un amigo que navega a vela en Puerto Belgrano y decidí estrenarlo aquella noche para ponerlo a prueba contra el frío atroz que anunciaba la BBC. Sentía el cuerpo abrigado, pero la boca y la nariz me dolían de frío. Las manos en los hondos bolsillos de la campera de duvet temían tanto un encuentro con el aire helado que me obligaron a resistir la feroz jauría de ganas de fumar, que aullaba y se agitaba detrás de la garganta en mi interior. En mi exterior las orejas estaban desapareciendo. Tarde o temprano serían muñones o sabañones si no las defendía. Intenté guarecerlas en la solapa de mi campera. Sin manos, llevaba las puntitas de las solapas entre los dientes y así, mordiente y frío, entré a un taxi que olía a combustible diésel y a sudor de chofer, y una vez instalado en el goce de aquel tufo tibión, nombré una esquina del Soho y prendí un cigarrillo. Afuera nadie, el frío calaba los huesos. El inglés adelante, manejando, era una estatua llena de olor y sueño. Antes de bajar verifiqué que hubiesen taxis por la zona, vi varios. Pagué con un papel y solo después de recibir el cambio abrí mi puerta. El aire frío me ametralló la cara y la papada se me heló, pues las solapas chorreaban de saliva. Habían depositado sobre mi piel una leve película de baba que ahora me hería con sus globitos quebradizos de escarcha. Vi poca gente en el barrio chino de Londres, como siempre algunos árabes y africanos salían rebotando de los tugurios. En una esquina, un grupo de hombres, obreros, pinches de vigilancia, tal vez algunos desgraciados sin hogar, se ilusionaban alrededor de un fueguito de leñas y papeles improvisados por un negro del kiosco de diarios. Caminé las 3 o 4 cuadras del barrio que sé reconocer y como no encontré dónde meterme en la esquina de Charing Cross, abrí la puerta trasera izquierda de un taxi verde, subí, di el nombre de mi hotel y decidí que esa noche comería en mi cuarto una hamburguesa muy condimentada y una ensalada bien salada para fortalecer la sed que tanto se merece la cerveza de Irlanda. Lástima que la televisión termine tan temprano en Londres. Miré el reloj, eran las 11. Quedaba apenas media hora de excelente programación británica. Conté del frío, conté del Polar Suite, ahora voy a contar de mí. El frío que calaba los huesos desalentaba a cualquier habitante y a cualquier visitante de la antigua ciudad, pues era un frío de lontananza inglesa, un frío hecho de tiempo y de distancia y, ¿por qué no?, hecho también de más frío y de miedo, y era un frío ártico y masivo, resultante de la ola polar que venía siendo anunciada y promovida durante días infinitos en cortes informativos de la radio y la televisión. En efecto, la radio y la televisión, los diarios y las revistas y la gente y los empleados y los vendedores, los chicos del hotel y las señoras que uno conoce comprando discos, todos no hablaban sino de la ola de frío y de la asombrosa intensidad que había alcanzado la promoción de la ola de frío que calaba los huesos. Yo soy friolento, normalmente friolento, pero jamás he sido tan friolento como para ignorar que la campaña sobre el frío nos venía helando tanto o más aún que la propia ola de frío que estaba derramándose sobre la semiobsoleta capital. Pero yo estaba ya en la calle, no tenía ganas de volver a mi hotel y necesitaba estar en un lugar que no fuese mi cuarto, protegido del frío y protegido cuidadosamente de cualquier referencia al frío. Entonces vi, 2 cuadras antes del hotel, un local que días atrás me había llamado la atención. Era una pizzería
llamada de Lulu, que no existía en oportunidad de mi último viaje. Yo recordaba bien aquel lugar porque había sido oficina de turismo de Rumania alguna vez que hice unos trámites para mis clientes italianos. Desde el taxi leí el cartel que probaba que el boliche permanecía abierto. Vi clientes comiendo. Noté que la decoración era mediocre pero honesta, y de las mesas y las sillas de mimbre blanco indujo una noción de limpieza prometedora. Golpeé los vidrios del chofer, pagué 60, bajé del auto y me metí en la pizzería. Era una pizzería de españoles, con mozos españoles, patrones españoles y clientes españoles que se conocían entre sí, pues se gritaban en español de mesa a mesa opiniones españolas y frases españolas. Me prometí no entrar en ese juego y en mi mejor inglés pedí una pizza de espinaca y una botella chica de vino Chianti. El mozo, si ya había padecido un plazo razonable de exilio en Londres, me habrá supuesto un viajero del continente o un nativo de una colonia marginal del Commonwealth, tal vez un malvinero. Yo traía en el bolsillo de la campera la edición aérea del diario La Nación, pero evité mostrarla para no delactar mi carácter hispano parlante. El Chianti embotellado en Argelia era delicioso. Entre él y el aire tibio del local se estableció una afinidad que en 3 minutos me redimió del frío. Pero la pizza era mediocre, dura y desabrida. La mastiqué igual, feliz, leyendo mis recortes del Financial Times y la revista de turismo que dan en el hotel. Tuve más hambre y pedí otra pizza, reclamando que le echasen más sal. Esta segunda pizza fue mejor, pero el mozo me había mirado mal, tal vez porque me descubrió estudiando sus movimientos, perplejo a causa de la semejanza que puede postularse en un relato entre un mozo español de pizzería inglesa y cualquier otro mozo español de pizzería de París o de Rosario. He elegido Rosario para no citar tanto a Buenos Aires, querido. Masqué la pizza número 2 analizando la evolución de los mercados de metales en la última quincena. Un disparate. Los precios de la Unión Soviética y los nuevos ricos petroleros seguían inflando con su descabellada política de compras. No auguraban nada bueno para Europa Occidental. Entonces aparecieron las 3 muchachas punk. Eran las mismas que había visto en Selfridge. La mía eligió la peor mesa junto a la ventana. Sus amigotas la siguieron. La gorda con pelos teñidos color zanahoria se ubicó mirando hacia mi mesa. La otra, de estatura muy baja y con cara de sapo, tenía pelos teñidos de verde y en la solapa del gabán traía un pájaro embalsamado que pensé que debía ser un ruiseñor. Me repugnó. Por fortuna, la fea con pájaro y cara de sapo se colocó mirando la calle, mostrándome tan solo la superficie opaca de la espalda del grasiento gabán. La mía, la rubia, se posó en su sillita de mimbre mirando un poco hacia la gorda, un poco hacia la calle. Yo solo podía ver su perfil mientras comía mi pizza y procuraba imaginar cómo sería un ruiseñor. Un ruiseñor. Recordé aquel soneto de Banch. El otro tipo también decía llamarse Banch y era teniente de corbeta o fragata. Era diciembre. Lo había cruzado muchas veces durante el año que estaba terminando. Esa misma mañana, mientras tomaba mi café, se había acercado a hablarme no sé de qué inauguración de pintores, y yo le mencioné al poeta, y que el que se llamaba Banch juró que oía nombrar al tal Enrique Banch por primera vez en su vida. Entonces comprendí por qué el teniente desconocía la existencia de los Polar Suite. Al ver mi paquetito con el Helly Hansen se había asombrado, y también entendí por qué recorría Europa derrochando sus dólares, tratando de caerle simpático a todos los residentes argentinos y buscando colarse en toda fiesta en la que hubiese latinoamericanos. Fumaba gitán, también en eso se parecía al nono. Jamás vi un ruiseñor. Estaba por terminar la pizza y desde atrás me vino un vaho de Musk. Miré. La más fea de las gallegas de la mesa del fondo estaba sentándose. Vendría del baño, habría rociado con su horrible cuerpo con un vaporizador de Chanel o de Patou o de cualquier otra marquita de esas que ahora le agregan Musk a todos sus perfumes. ¿Cómo sería el olor de mi muchacha punk? Yo mismo, como el tal Banch,
Me había condenado a averiguar y averiguar. Faltaba bien poco para finiquitar la pizza y el asuntito de las cotizaciones de metales, pero algo sucedía fuera de mi cabeza. Los dueños, los mozos y otros parroquianos, en su totalidad o en su mayoría españoles, me miraban. Yo era el único testigo de lo que estaba viendo, y eso debió aumentar mi valor para ellos. 3 punks habían entrado al local. Yo era el único no español capaz de atestiguar que eso ocurría, que no las había llamado, que ellos no eran punk y que no había allí otro punk salvo las 3 muchachas punk, y que ningún punk había pisado ese local desde hacía por lo menos un cuarto de hora. Solo yo estaba para testimoniar que la mala pizza y el excelente vino del local no eran desde ningún punto de vista algo que pudiera considerarse punk. Por eso me miraban, para eso parecían necesitarme aquella vez. Trabado para mirar a mi muchacha, pues la forma de la de pájaro embalsamado y cara de sapo le tapaban más de una vez. Me concentré sobre mi pizza y mi lectura, desatendiendo las miradas cómplices de tantos españoles. Al terminar la pizza y la lectura, pedí la cuenta, me fui al baño a pillar y a lavarme los inanes, y allí me hice una larga friega con agua calentísima de la canilla. Desde el espejo miré contento cómo subían los tonos rosados de los cachetes y la frente. Había vuelto a nacer mis orejas, fui feliz. Al volver, un rodeo injustificable me permitió rozar la mesa de las muchachas y contemplar mejor a la mía. Tenía hermosos ojos celestes, casi transparentes, y el ensamble de rasgos que más te gusta, esos que se suelen llamar aristocráticos, porque los aristócratas buscan incorporarlos a su progenie, tomándolos de miembros de la plebe con la secreta finalidad de mejorar o refinar su capital genético hereditario. Florecitas silvestres, cenicientas de las masas que engullirán los insaciables cromosomas del Señor. Si inician vuestros óvulos un viaje al porvenir soñado, en lo más íntimo del programa genético del amo. Es sabido en épocas de cambio lo mejor del patrimonio fisionómico heredable, esas pieles delicadas, esos ojos transparentes, esas narices de rasgos exactos, cinceladas bajo sedosos párpados y justo encima de labios y de encías y de puntitas de lengua cuyo carmín perfecto titila por el inmundo cambio de un campo en Marruecos, proclamando la belleza interior del cuerpo aristocrático. Se suele resignar a cambio un campo, la mayoría accionaria del nuevo banco, una acción heroica en la guerra pasada o un premio nacional de medicina. Y así brotan narices chatas, ojos chicos, bocas chirlonas y pieles chagrinadas en los cuerpitos de las recientes crías de la mejor aristocracia, obligando a las familias aristocráticas a recurrir a las malas familias de la plebe en busca de buena sangre piara para corregir los rasgos y restablecer el equilibrio estético de las generaciones que catapultarán sus apellidos y un poco de ellas mismas a vaya a saber uno dónde en algún improbable siglo del porvenir. La chica me gustó, vestía un traje de hombre holgado, 3 o más números mayor que el suyo. De altura normal, no pesaría más de 44 kilos. Su piel tan suave, algo de ella me recordó a Grace Kelly, algo de ella me recordó a Catherine Deneuve. Era más atractiva para mí. Calzaba botitas de astracán perfecta, en contraste con la rasposa confección de su traje de lana. Una camisa de cuello Oxford se le abría a la altura del busto, mostrando algo que creí su piel y comprobé después que era una campera de gimnasta. Ella a mí ni me miró, pero en cambio su amiga, la más gorda, la del pelo teñido color naranja, venía emitiendo una onda asaz provocativa. No quise sugerir sexual, provocativo, como buscando riña, como buscando o planificando un ataque verbal,
como buscando tina humillación, como ella misma habría mirado a un oficial de la policía inglesa. Así mirábame la gorda de pelo zanahoria. La mía, en cambio, ni me miraba. Pero tampoco miraba a sus acompañantes, miraba hacia la calle vacía de transeúntes, con las pupilas extraviadas en el paso del viento. Así me dije, se pierde su mirada pincelando el viento frío de Oxford Street. Era etérea, esa noto, lo etéreo, es lo que mejor habría definido a mi muchacha para mí, de no medir aquellas actitudes punk, los detalles punk que lucía, punk como el descuido, negligentemente punk. Ella, por ejemplo, fumaba cigarrillos de hoja, los tomaba con el gesto exultante de un europeo meridional, pitaba fuerte el humo y lo tiraba insidiosamente contra el cristal de la vidriera. Al pasar por una mesa, había visto en sus manos una mancha amarilla azafranada de alquitrán de tabaco, y jamás vi manitas sucias de alquitrán de tabaco como la de mi muchachita punk. El índice, el mayor y el anular de su derecha, desde las uñas hasta los nudillos, estaban embebidos de ese amarillo intenso que solo puede conseguir algún gran fumador para la primer falange del dedo índice tras años de fumar y fumar evitando lavados. Me impresionó, pero era hermosa. Tenía algo de Catherine Deneuve y algo de Isabelle Adjani, que en aquel momento no pude definir. Me estaba confundiendo. Pagué la cuenta, eché las rémoras de mi botella de Chianti en la copa verde del restaurante y, copa en mano, como si fuese un parroquiano de algún pub confianzudo, me apersoné a la mesa de las muchachas punk asumiendo los riesgos. Antes de partir había calculado mi chance. 1 en 5, 1 en 10 en el peor de los casos. Me justificaba. Voy a contarlo en español. ¿Puedo yo sentarme? Las tres punk me miraron. La gorda punk acariciaba su victoria. Debió creer que yo bajaba a reclamar explicaciones por sus miradas punk provocativas. Para evitar un rápido rechazo, me senté sin esperar respuesta. Para evitar desanimarme, eché un trago de vino a mi garguero. Para evitar impresionarme, miré hacia arriba, expulsando de mi campo visual al pajarito embalsamado. La gorda reía. La punk mía miró a la del pelo verde, miró a la gorda, sopló el humo de su cigarro contra la nada, no me miró y sin mirarme tomó un sorbito de aquella mezcla de Coca-Cola y Chianti que estuvo preparando en la página anterior, pero que yo, con esta prisa por escribirla, había olvidado registrar. Habló la punk con pájaro. ¿Qué usted quiere? Nada, sentarme, estar aquí como una sustancia de hecho, dije con cachuzo inglés. Sin duda mi acento raro acicateó los deseos de saber de la gorda. ¿Dónde viene usted? ¿De dónde viene? Ladró. La pregunta era fuerte, agresiva, despectiva. ¿De Sudamérica? ¿Brasil? ¿Argentina? Dije, para ahorrarle una agobiante explicación que llenaría el relato de lugares comunes. Me preguntaba si era inglés. Se asombraba. ¿Cómo puede venir uno de Brasil y Argentina sin ser británico? Imaginé que habría imaginado ella. ¿Sería un inglés? No, soy sudamericano, lamentando. Dije, gran campo Sudamérica, se ensañó la gorda. Sí, lejos, así lejos. Regresaré mes próximo, le respondí. Oh, sí, yo veo, dijo la gorda mirando fijo a la cara de sapo que amocó su cabeza como si confirmase la más elaborada teoría del universo. Entonces habló por primera vez y solo para mí, mi muchacha punk. Tenía voz deliciosa y tímbrica en este párrafo. ¿Qué usted hace aquí? Quiso saber su melodía verbal. Nada, paseo, dije, y recordé un modelo que siempre marchó bien con beatniks y con hippies y que pensé que podía funcionar con punks. Lo puse a prueba. Yo disfruto conocer gente y entonces viajo. Conocer gente, ¿me entiende? Viajar, conocer gente. Así, gente. Funcionó. La carita de mi muchacha punk se iluminaba. Yo también amo viajar, fue desgranando sin mirarme.
Conozco África, India y los Estados Unidos. Yo creo que yo conozco casi todo. Yo nunca he ido yo a Portugal. ¿Cómo es Portugal?, me preguntó. Compuso un Portugal a su medida. Portugal es lleno de maravilla. Hay allí gente preciosamente interesante y bien buena. Se vive una ola en completo distinta a la nuestra. Seguí así y ella se fue envolviendo en mi relato. Lo percibí por la incomodidad que comenzaba a mostrar sus punks amigas. Lo confirmé por esa luz que vi crecer en su carita aristocráticamente punk. Susurraba ella. Una vez mi avión tomó suelo a Lisboa y quise yo bajar, pero no permitieron, dijo. Encuentro que la gente del aeropuerto de Lisboa son unos cerdos sucios hijos de perra. Es eso, ¿no? ¿Lisboa? ¿Portugal? La duda tintineaba en su voz. Sí, adoctriné, pero en todos los aeropuertos son iguales, son todos piojosos, malolientes, sucios, hijos de perra. Como los choferes de taxi, así son, me interrumpió la gorda, sacudiendo el humo de sus players. Como los porteros del hotel, sucios hijos de perra, concedió la pajarofora, gorda cara de sapo, quieta. Como los vendedores de libros, dijo la mía, hijos de perra, y flotaba en el aire, etérea. Sí, de curso, dije yo, festejando el acuerdo que reinaba entre los cuatro. Entonces ocurrió algo imprevisto. La de pelo verde habló a la gorda. Dejá a nosotros ir, dejemos a ellos trabajar en lo suyo, ¿eh? Y desarrolló un billete de 5 libras, lo apoyó en el platillo de la cuenta, se paró y se marchó arrastrando en su estela a la cara de sapo. Bien había visto yo que ellas habían consumido 10 o 15 libras, pero dejé que se borraran, eso simplificaba la narración. Va y Borges, me gritó la cara de sapo desde la vereda, amagando sacar de su cintura una inexistente espadita o puñal. Entonces yo me alegré de ver tanta fealdad hundiéndose en el frío, y me alegré aún más pensando que asistía a otra prueba de que el prestigio deportivo de mi patria ya había franqueado las peores fronteras sociales de Londres. Pregunté a mi muchacha por qué no las había saludado, por qué son unas ceras sucias, hijas de perra. Ve, dijo mostrándome los billetitos de 5 libras que iba sacando de su bolsillo para completar el pago de cuenta. Asentí. Como un cernícalo que a través de las nubes más densas de un cielo tormentoso descubre los movimientos de su pequeña presa entre las hierbas, atraído por el fluir de las libras, un mozo muy gallego brotó a su lado, frente a mí, guiñó un ojo, cobró, recibió los pocos centavos de propina de mi muchacha, dejó caer en el platillo y yo pedí otra botella de Chianti y 2 de Coke, y ella me devolvió un hermoso gesto. Abrió la boca, frunció un poquito la nariz, alzó la ceja del mismo lado y movió la cabeza como queriendo devolver la pelota a alguien que se le había lanzado desde atrás. Conjeturé que sería un gesto de acuerdo. Poco después, su manera golosa de beber la mezcla de vino y Coca-Cola acabó de confirmándome aquella presunción de momento. Todo había sido un gesto de acuerdo. Me contó que se llamaba Corinne, era etérea. Al promediar el diálogo, sus ojos se extraviaban siguiendo, tras la ventana de la pizzería española de Graham Avenue, el viento de la calle. Tomamos 2 botellas de Chianti, 3 de Coke. Ella mezclaba esos colores en mi copa. Yo bebía el vino por placer y la Coke por la sed que había provocado la pizza, el calor del local y ese mismo deseo de averiguar el desenlace de mi relato de la muchacha punk. La convidé a mi hotel. No quiso, habló. Si yo voy a tu hotel tendrás que ellos pagar mi permanencia. Es no sentido, afirmó, y me invitó a su casa. Antes de salir pagamos en alícuotas todo lo bebido, pero yo necesito hablar más de ella. Ya escribí que tenía rasgos aristocráticos. A esa altura de nuestra relación, eran las 2:30, no había un alma en la calle. El frío inglés del relato calaba los huesos argentinos del narrador. Mi deseo de hacerla mía se había despojado de cualquier esnovismo inicial. Mi muchacha, aristocrática o punk, eso ya no importaba, me enardecía. Yo me extraviaba ya por ese ardor creciente. Ya era un ciego yo. Yo era
el cuerpo sin huellas digitales de un ahogado que la corriente de la tora entra boyando al fiord donde todo se vuelve nada. Pero antes, cuando la vi frente a mi vidriera de Selfridge, había notado detalles raros, nítidamente punks, en su tenue carita. Su mejilla izquierda estaba muy marcada. No supe entonces cómo ni por qué, y el lado derecho de su cara tenía una peculiaridad, pues sobre el ala derecha de su nariz se apoyaba, creí, una pieza de metal dorado. Creí que trazando una comba sobre la mejilla derecha ascendía hasta insertarse en la espiga de trigo que creí dorada, afeando el lóbulo de su oreja a la manera de un arete de fantasía. Del tallo de esa espiga, de unos 2 centímetros, colgaba otra cadena más gruesa que caía sobre su cuello libremente y acababa en la miniatura de lata de coke, de metal dorado y esmalte rojo que siempre iba y venía rozándole los rubios pelos, el hombro y el pecho, golpeaba la copa verde provocando una música parecida a su voz, y algunas veces se instalaba quieta sobre su hermosa clavícula blanca, curvada como el alma de una ballesta, armónica como un golpe de tai chi. Durante nuestra charla aprendí que lo que había creído como metal dorado era oro 18 quilates, y descubrí que lo que había creído un grano de maíz de tamaño casi natural aplicado sobre el ala de su nariz era una pieza de oro con forma de grano de nariz y tamaño casi natural, sostenido por un mecanismo de cierre delicadísimo que atravesaba sin pudor y enteramente la alita izquierda de su bella nariz. Ella misma me mostró el orificio, haciendo un poco de palanca con la uña azafranada de su índice entre el maíz y la piel para relucir mejor su agujerito en forma de estrella de unos 4 milímetros de diámetro. Estaba chocha de su orificio. Del lado izquierdo, lo que temprano en Oxford Street me había parecido una marca en su mejilla era una cicatriz profunda de unos 3 centímetros de largo que parecía provocada por algo muy cortante. Surcaban ese tajo 3 costuras bien desprolijas, trabajo de un aficionado o de algún practicante de primer año de medicina más chapucero que el común de los practicantes de medicina ingleses, en ausencia de los jefes de guardia. Segunda decepción del narrador. La cicatriz de la izquierda, a diferencia de las cositas de oro de su lado derecha, eran falsas. La había fraguado un maquillador y mi muchachita se apenaba, pues había comenzado a deshacerse por la humedad y por el frío y ahora necesitaba un service para recuperar su color y su consistencia original. Poco antes de irnos, ella fue al baño y al volver me sorprendió cavilando en la mesa. ¿Cuál es el problema con tú?, me preguntó en inglés. ¿Qué eres tú pensando? Nada, respondí, pensaba en este frío maldito que estropea cicatrices. Pero mentí, yo había pensado en aquel frío solo por un instante. Después había mirado la calle que se orientaba hacia la nada y había tratado de imaginar cómo andaría haciendo la poca gente que de cuando en cuando producía breves interrupciones en la constancia de aquel paisaje urbano vacío. Toqué el cristal helado, olí los bordes de las copas verdes de ella para reconocer su olor y volví a pensar en las figuras que iban pasando tras los cristales, esfumadas por el vapor humano de la pizzería. Entonces quise saber por qué cualquier humano desplazándose por esas calles siempre me parecía encubrir a un terrorista irlandés, llevando mensajes, instrucciones, cargas de plástico, equipos médicos en miniatura y todo eso que ellos atesoran y mudan noche por medio, de casa en casa, de local en local, de taller en taller y hasta de cualquier sitio en cualquier otro sitio. ¿Por qué?, me preguntaba. ¿Por qué será? Trataba de entender, mientras mi bella muchachita estaría cerquísima pillando o lavándose con agua tibia y cuando apenas tironeé el hilito de la tibieza de su imagen, estalló en 1000 fragmentos una granada de visiones y asociaciones íntimas, intensas, pero tan rudas, tan argentinas y por inconfesables, pocos legales hacia ella. ¡Ay, Dios! No creo que haya Dios, pero algo o alguien me castigó, porque cuando advertí que estaba siendo desleal e innoble con mi muchachita punk y sentí que empezaba a crecer en mi cuerpo o en mi alma
la deliciosa idea del pecado, cruzó por la vidriera la forma de un ciclista y lo vi pedalear suspendido en el frío y supe que ese era el hombre cuyo falso pasaporte francés ocultaba la identidad del ex jesuita de Lira que alguna vez haría estallar con su bomba de plástico el pub donde yo, esperando algún burócrata de Bat, encontraría mi fin. Y entonces cerré los ojos, apreté los puños contra mis sienes y la vi pasar a ella apurada por la vereda del pub. Zafé de allí y corrí tras ellas, respirando el aire libre y perfumado de abril en Londres, y en el instante de alcanzarla sentimos juntos la explosión, y ella me abrazaba y yo vi en sus ojos dos espejos azules, que ese hombre que rodeaba en los brazos de mi muchacha Pan no era más que yo, sino el jesuita de piel escarbada por la viruela, y adiviné de pronto entre pedazos de mampostería y flippers retorcidos, Scotland Yard identificaría los fragmentos de un autor que jamás pudo componer bien la historia de su muchacha Punk. Pero ella ahora estaba allí, salía del texto y comenzaba a oír mi frase. Nada, pensaba en ese frío maldito que arruina cicatrices, oía ella. Y después se inclinaba la cabeza. Chao, irlandeses. Me clavaba sus espejos azules y decía gracias, que en inglés agradecer tú había dicho en su lengua con su lengua, y en el medio de la noche inglesa me hizo sentir que agradecía mi solidaridad. Yo contra el frío luchando en pro de la conservación de su preciosa cicatriz, y que también agradecía que yo fuera yo tal como soy y que la fuera construyendo a ella tal como es, como la hice, como la quise yo. Debió advertir mis lágrimas, justifiqué, tuve gripe además, el frío me entristece, es un bajón, it downs me, traduje eso, abájame, vayamos al hotel, dije yo, ya sin lágrimas. Hotel no, dijo ella, la historia se repite. No, insistí, entonces no sabía, sino sin hacer cómo puedo alguien imponer su voluntad a una muchacha punk. Salimos al frío, calaba, los huesos, ni un alma por las calles. Llamé un taxi, él no paró, pronto se acercó otro, se detuvo y subimos. Olía a transpiración de chofer y a gasoil. Mi muchacha nombró una calle y varios números. Imaginé que viviría en un barrio bajo, en una posilga de un subsuelo o en un helado altillo, y calculé que compartiría el cuarto con media docena de punks malolientes y drogados, que a esa altura de la noche se arrastrarían por el suelo disputando los restos de la comida, o peor, los restos de una hipodérmica sin esterilizar que circularía entre ellos con la misma arrogante naturalidad con que nuestros gauchos se dejaban chupar sus pirorreicas bombillas de mate frío y lavado. Me equivoqué. Ella vivía en un piso paquetísimo frente a Hyde Park. En la puerta del edificio decía Yardley House. En la puerta de su departamento doble batiente de bronce y de lujuria decía R.H. Yardley. Es la casa de mi familia, dijo humilde mi punk. Pasamos a una gran recepción. A la derecha, la sala de armas conservaba trofeos de caza, y numerosas armas largas y cortas se exhibían junto a otras, más medianas, en mesas de cristal y en vitrinas. A la izquierda había un salón tapizado con capitoné de raso bordó, que brillaba a la luz de tres arañas de cristal grandes como Volkswagens. El pasillo de entrada desembocaba en un salón de música donde sonaban voces. Al pasar por la puerta ella gritó «Hello», y una voz le devolvió en francés una ristra de guarangadas. Detrás pasaba yo, las escuché, memoricé nuestra oración, que te recontra, y en una mirada relámpago busqué la boca sucia y gala en el salón. No la identifiqué, en cambio vi dos pianos, una pequeña tarima de concierto, varios sillones y dos viejos sofás enfrentados. Entre ellos, sobre almohadones, media docena de punks malolientes fumaban hachís, disputando en francés por algo que no alcancé a entender. Un negro desnudo y esquelético yacía tirado sobre la alfombra purpúrea. Por su flacura y el color verdoso de su piel me pareció un cadáver, pero después vi sus costillas que se movían espasmódicamente y me tranquilicé. Epilepsia.
Imaginé que el negro punk entre sus sueños estaría muriéndose de frío, pero no sería yo quien abrigase a un punk esa noche de perros, estando él, punk, reventado de droga punk, entre tantos estúpidos amigos punk. Copamos la cocina. Mi muchacha me dijo que los batracios del salón de música eran su gente, y mientras trababa la puerta me explicó que estaban enculados. Angry, dijo, con ella, porque les había prohibido la entrada a la cocina. Ellos argumentaban que era una zorra mezquina, creyendo que la veda obedecía a su deseo de impedir depredaciones en heladera y alacena, pero el motivo eran las quejas y los temores de los sirvientes de la casa, que en varias oportunidades habían topado contra semidesnudos punk que comían con las manos en el área de la casa que el personal consideraba suya desde hacía 3 generaciones y en las que siempre debía reinar las leyes del imperio. Ese día habían recibido nuevas quejas del ama de llaves, pues uno de los punks, el marroquí, había estado toqueteando las armas automáticas de la colección y cuando el viejo mayordomo lo reprendió, el punk le había hecho oler una daga beduina que siempre llevaba pegada con cinta adhesiva en su entrepierna. Corín estaba entre 2 fuegos y muy pronto tendría que elegir entre sus amigos y la servidumbre de la casa. Vacilaba. Son unos cerdos malolientes, hijos de perra, me dijo, refiriéndose a los 2 franceses, el marroquí, el sudanés y el americano, quien además contenía costumbres repugnantes. No pude saber cuáles, pero me senté en un banquito a imaginar media docena de posibilidades punks, mientras ella filtraba un delicioso café con canela. Cuando la cafetera ya borboteaba, me contó que aquel departamento había sido de los abuelos de su madre, que era una crítica de museos que trabajaba en Nueva York. El padre, 20 años mayor, se había casado por prestigio, tomando el apellido de la mujer, cuando lo hicieron caballero de la reina vieja en recompensa de sus servicios de espía o policía en la India. Vinculado a la compañía de petróleo del gobierno, el viejo había hecho una apreciable fortuna y ahora pasaba sus últimos años en África, administrando propiedades. Mi muchacha Pang lo admiraba, también admiraba a su madre. No obstante, al referirse a las relaciones de los 2 viejos con ella y con su hermana mayor, puntualizó varias veces que eran unos hijos de perra malolientes. Creí entender que había un banco encargado de los gastos de la casa, los sueldos de los sirvientes y choferes y las cuentas de alimentos, limpieza e impuestos, y que las 2 muchachas, la mía y su hermana, recibían 50 libras. Cerdos malolientes, había vuelto a decir tocándose la nariz y explicando que el service, que en tiempos de humedad debía realizarse semanalmente, le costaba 25 libras y que así no se podía vivir. Pedía mi opinión, yo preferí no tomar el partido de sus padres, pero tampoco quise comprometerme dando a su posición un apoyo de que a mí moralmente no me parecía merecedora. Entonces la besé. Mientras bebía el café, la muchacha salió a arreglar algunos asuntos con sus amigos. Yo aproveché para mirar un poco la cocina. Estábamos en un 4º piso, pero a uno de los anaqueles se abría un sótano de 100 o más metros cuadrados que oficiaba de bodega y depósito de alimentos. Había jamones, embutidos y 144 cajas con latas de bebidas sin alcohol y conservas. Vi cajones de whisky, de vinos y champañas de primeras marcas. Contra la pared que enfrentaba mi escalera dormían millares de botellas de vino acostadas sobre pupitres de maderas blancas muy suaves. Había olor a especias en el lugar. Calculé un stock de alimentos suficiente para toda una familia y sus amigos argentinos sitiados pudiesen resistir el asedio del invasor normando por 6 lunas, hasta la llegada de los ejércitos libertadores del rey Charles, y al avanzar los atacantes obligándonos a lanzar nuestras últimas reservas de bolas de granito con la gran catapulta de la Almena Oeste, apareció otra vez mi princesita Punk, que repuesta del fragor del combate, volví a trabar la puerta con 2 vueltas de llave y me miraba, carita de disculpa. Yo dije por decir que me parecía justificado el temor de sus sirvientes. Nunca se sabe, dije en español, y le aclaré en inglés. Es no fácil saber. Ella se encogió
de hombros y dijo que sus amigos eran capaces de cualquier cosa, como pobre Charlie. Quise saber quién era pobre Charlie y me contó que era un pariente que se había hecho famoso cuando arrancó las orejas de una bebita de Hilderdale Garden, pero que ahora envejecía olvidado en un asilo cercano a Dundal, fingiendo loco para evitar una condena. Entonces volvió a preguntar mi nombre y el de mis padres y se rió. También volvió a hablarme de su cicatriz que había costado 50 libras, el precio de su pensión semanal, como una sustancia de hecho. El banco le liquidaba 50 libras por semana a mi muchacha y otras tantas a su hermana mayor, pero el maquillaje requería service. Estoy seguro de haberlo escrito, pero ella volvía a contármelo y yo soy respetuoso de mis protagonistas. El arte, pienso, debe testimoniar la realidad para no convertirse en una torpe forma de onanismo, ya que las hay mejores. Necesitaba service la cicatriz y le impedía, entre otras cosas, la práctica de natación y de esquí acuático. Corina adoraba el esquí y las largas estadías al aire libre en tiempo de humedad y me invitó con un cigarrillo de marihuana, un joint. Lo rechacé porque había bebido mucho. Me sentía ebrio de planes y no quería que una caída súbita de mi presión lo echara a perder. Mi muchacha empapada del papel de su pequeño joint con un líquido untuoso que guardaba en la miniatura de coke de su colgante de oro, aceite de heroína, explicó. Ella había sido adicta y friendo ese juguito que impregnaba el papel y la yerba tranquilizaba sus deseos. Hacía un año que venía abandonando el hábito y temía recaer en los pinchazos que habían matado a sus mejores amigos una noche en París, septicemia, y ahora quería curarse y salir de aquello porque su pensión no le alcanzaba para solventar el hábito. Ya bastantes problemas le traía el service de su maquilladora. Después volvió a dejarme solo en la cocina. Fue al baño y yo robé del sótano una lata de queso camembert y a medida que me lo iba comiendo con mi cuchara de madera, hice una recorrida por las dependencias de la cocina, arte testimonial. Amén de varios hornos verticales y un gran hogar revestidos de barro para hacer pan en la sala contigua, tenían una máquina de asar eléctrica con un espiedo que mediría 3 metros de ancho por 1 de circunferencia. Calculé que un pueblo en marcha hacia la liberación podía asar allí media docena de misioneros mormones ante un millón de fervientes watusis desesperados por su alícuota de dulzona carne de misionero mormón rotizada. Más allá de la sala estaba el depósito de tubos de gas, leñas, carbón y especias. Olía a ajo el lugar, pero no vi ajo sino ramas de laurel y bolsas de yute con hierbas aromáticas que no supe calificar. Romero, Peter Knowles, Kelpsias. Vaya uno a distinguir las sofisticadas preferencias de estos maniáticos magnates británicos. Cuando Corinne, mi muchacha punk, dueña y señora de la casa, volvía del baño, trabó la puerta que separaba la cocina del office, al que ella llamaba hogar en inglés, de los salones, donde seguían gritándose barbaridades sus amigos. Ignoro lo que habrán dicho ellos, pero como resumen, dijo que eran unos piojos hijos de perra. Prendió otro joint con la brasa de mi 555 y achalá, y nos fuimos con él a apestar al dormitorio de su hermana, donde dormiríamos, pues el suyo venía desordenado de la noche anterior. El pasillo que llevaba a los cuartos estaba custodiado por grandes cuadros que parecían de buena calidad. Reparé en el piso, listones de roble enteros se extendían a lo largo de 15 o 20 metros. Sin alfombras ni lustre alguno, la madera blanca repulida me evocó la cubierta de aquellos clippers que se hacían construir la pandilla de nobles que rondaba Disraeli para gastar sus vacaciones en Gibraltar. Un derroche. El cuarto de la hermana era amplio, sobriamente alfombrado, y en un rincón había una piel de tigre, en otro una de cebra y otras pieles gruesas que supuse serían de algún lanar exótico, pues eran más grandes que las pieles de las ovejas y más grandes que mis ojos han visto y que las de que cualquier humano podría imaginar, con o sin joints embebidos en sustancias X. Nos acostamos. Tercera decepción del narrador. Mi muchacha punk era tan limpia como cualquier chitrula de Flores o de Belgrano R.
nada previsible en una inglesa y en todo discordante con mis expectativas hacia lo punk. Las sábanas eran más suaves que la del mejor hotel que conocí en mi vida. Yo, que por mi antigua profesión solía camuflarme en todos los hoteles de primera clase y hasta he dormido en casos de errores en las reservas que de ese modo trataron los gerentes de reparar en suites especiales para noches de boda o para huéspedes VIP, nunca sentí en mi piel fibras tan suaves como las de esas sábanas de seda suave que olían a lima o a capullitos de bergamota en vísperas de la apertura de sus cálices. Tercera decepción del lector. Yo jamás me acosté con una muchacha punk. Peor, yo jamás vi muchacha punk. Ni estuve en Londres, ni me fueron franqueadas las puertas de residencias tan distinguidas. Puedo probarlo. Desde marzo de 1976 no he vuelto a hacer el amor con otras personas. Ella se fue a la quinta, nunca volvió, jamás volvió a llamarme. La franquean otros hombres, otros. Nos ha olvidado, creo que me ha olvidado. Cuarta decepción del narrador. No diré que era virgen, pero era más torpe que la peor muchacha virgen del barrio de Belgrano o de Parque Centenario. Al promediar eso, el amor, le largó a declamar la letanía bien conocida por cualquier visitante de Londres. I coming, I coming, I coming, I coming, gritaba, sustituyendo los conocidos I wa de las pebetas de mi pago, que asumen del varón en el más turbado pajar de dudas sobre la naturaleza de ese sitio sagrado, hacia el que dicen ir las muchachas del hemisferio sur y del que creen venir sus contrapartidas británicas. Pero uno hace todo esto para vivir y se amolda, vaya si se amolda, por ejemplo, y después se durmió. Habrá sido el vino, las drogas, pero durmió sonriendo y su cuerpo fue presa de una prodigiosa blandura. Miré el reloj, eran las 5:30 y no podía pegar un ojo, tal vez a causa del café o de lo que le agregamos al café. Revisé los libros que se apilaban en la mesa de luz del cuarto de la hermana, de mi muchacha punk. Buenos libros, Blake, Wolf, Solers, buena literatura. Cortázar en inglés. Hay que ver en una de esas camas señoriales lo que parece el finado Cortázar puesto en inglés. Había manuales de física y muchos números de revistas de ciencias naturales y de teorías de los sistemas. Separé algunas para informarme qué era esa teoría que yo desconocía, pero que justificaba tinta, publicación mensual y que yo iba por el número 134. Las miré, interesante, enriquecería mi conversación por un tiempo. Andaba en eso cuando llegó la hermana de mi muchacha Pan con su novio. La chica dijo llamarse Diane y era naturista, marxista, estudiaba biología, odiaba las drogas, despreciaba a los punk y no tomó nada bien que estuviésemos acostados en su cuarto, pero disimuló. Cuando le hablé, su expresión se hizo aún más severa, pero reprochando que un desnudo desde su propia cama se dirigiese a ella con un inglés tan choto. No le gusté y ella no pudo disimularlo más. En cambio el novio me mostró simpatía, era estudiante de biología, naturista, marxista, odiaba profundamente a los punk y manifestó un intenso desprecio hacia las drogas y sus clientes. Creo que de no haber mediado el episodio del encuentro y la irritación de su novia, habríamos podido entablar una provechosa amistad. Me convidaron con sus frutas, algo delicioso, parecido al níspero y muy refrescante, que erradicó de mis encías el gustito a Corín. Ella, a pesar de nuestra conversación en voz muy alta, mis gritos anglo-argentinos, mis carcajadas y los mendrugos de risa de algunos de mis chistes que lograron en la bióloga, no despertaba. Dije a los chicos que me vestiría y que debía partir, pues me esperaban en mi hotel. Ellos dijeron que no era necesario, que siempre dormían en el suelo por motivos higiénicos y que yo podía seguir leyendo, pues la luz de la luz no nos molesta. Así dijeron, se desnudaron, se echaron sobre una piel de oso, se cubrieron hasta los ojos con una manta hindú. De inmediato entraron en un profundo sueño y los vi dormir y respirar a un mismo ritmo, boca arriba y agarraditos de la mano. Pero yo no podía dormir, apagué la luz de la luz
y estuve un rato velando y escuchando el contraste entre las respiraciones simétricas de la pareja y la de Corín más fuerte y el ritmo algo más sinuoso. Prendí la luz y revisé el reloj, serían las 7, pronto amanecería. Acaricié los pelos de mi muchacha, su carita, sus lindísimos hombros y sus brazos, y casi estuve a punto de hacerle el amor una vez más, pero temí que su movimiento involuntario pudiese despertarla. Aproveché para mirar su delicada piel suave, nada punk, muy aristocrática la piel de mi muchacha. Le estudié bien, el agujerito de la nariz medía 6 milímetros de ancho y formaba una estrella de 5 puntas. O eran 5 milímetros y la estrella tenía 6 puntas. Nunca lo volveré a mirar. Para esta historia basta consignar que estaba dibujado con precisión y que debió ser obra de algún cirujano plástico que habrá cargado no menos de 500 pounds de honorarios. Un derroche. Miré la cicatriz de la mitad izquierda de mi chica. Había perdido más color y estaba apelmazada por el roce de mi mentón que la barba crecida de 2 días tornó abrasivo. Me apenó imaginar que en la tarde siguiente, al despertar, mi muchacha punk me guardara rencor por eso. Escribí un papelito diciendo que el service quedaba a mi cargo y lo dejé abrochado con un clip junto a un billete de 50 libras que había comprado tan barato en Buenos Aires, en la garganta de su botita de Astracán. Así asumía mi responsabilidad y ella no necesitaría esperar otra semana para poner su cicatriz 0 kilómetros. Actué como hombre y como argentino, y aunque nadie atinó nunca a determinar qué espera un punk de la gente, yo no podía permitir que al otro día mi muchachita se amargase y anduviera por todas las discotecas de Londres insinuando que nosotros somos unos hijos de perra que perturbamos sus cicatrices y no pagamos el servi, desmereciendo aún más la horrible imagen de mi patria que desde hace un tiempo inculcan a los jóvenes europeos. Me vestí, al dejar el cuarto apagué las luces. Para salir destrabé la cerradura de la cocina, pero volví a cerrarla y deslicé la llave bajo la puerta. Los punks seguían peleando, el africano reprochaba a los otros no haberlo despertado para la cena. Otro lloraba, creo que era el francés. Después oí unas sílabas rarísimas, era alguien que hablaba en holandés. Gracias a Dios no me vieron y encontré un taxi, no bien salí a la calle. Fría como una daga rusa olvidada por un geólogo ruso recién graduado en la heladera de un hotel próximo a las obras suspendidas de Paraná Medio. La tarde siguiente leí en The Guardian que durante la noche 14 vagabundos a causa del frío habían muerto o crepado estirando sin rencor sus 20 y tantas vagabundas patas inglesas en pleno corazón de la ciudad de Londres. Hicieron no sé cuántos grados Fahrenheit, calculo que serían unos 10 grados bajo cero, penique más, penique menos. En el hotel me pegué un baño de inmersión y calentito y con el agua hasta la nariz leí en la edición internacional de Clarín las hermosas noticias de mi patria. Quise volver. Al día siguiente volé a Bonn y de allí fui a Copenhague, y al cuarto día estaba lo más campante en Londres y no bien me instalé en el hotel, quise encontrar a mi muchacha punk. No tenía su teléfono, su nombre no figuraba en el directorio de la vieja ciudad. Corrí a su casa, me recibió amistosamente Ferdinand, el novio de la hermana. Mi muchacha estaba en Nueva York visitando a la madre y de allí saltaría a Zambia para reunirse con el padre. Volvería recién a fines de abril y él no me invitaba a pasar porque en ese momento salía para la universidad, donde daba clases de citología. Tipo agradable, Ferdinand. Tenía un morris blanco y negro y manejaba con prudencia en medio de la road hour de aquel atardecer de invierno. Se mostró preocupado porque hacía un año que le venía fallando las luces indicadores de gira del autito. Le sugerí que debía ser un fusible, que seguramente era lo más probable que le sucedería al Morris. Rumé un rato mi hipótesis y finalmente concedió. No lo sé, tal vez tengas razón. Me dejó en Victoria Station, donde yo debía comprar unos catálogos de armas y unos artículos de casa mayor para mi gente de Buenos Aires.
Nos despedimos afectuosamente. El armero de Aldwych era un judío inglés de barbita con rulos y trenzas negras lubricadas con reflejos azules. Entre él y el librero de Victoria Embankment, un pakistaní, acabaron de estropearme la tarde con su poca colaboración y su velada censura a mi acento. El judío me preguntó cuál era mi procedencia. El pakistaní me preguntó de dónde venía yo. Contesté en ambos casos la verdad. ¿Qué iba a decir? Iba a andar con remilgos y tapujos después, cuando más precisaba de ellos. ¿Qué habría hecho otro en mi lugar? A muchos querría ver en una situación como la de aquel atardecer tristísimo de invierno inglés. Oscurecía, inapenable, se nos estaba derrumbando la noche encima. Cuando escuchó la palabra Argentina, el armero judío hizo un gesto con sus manos, las extendió hacia mí, cerró los puños, separó los pulgares y gritó, giró sus codos describiendo un círculo con los extremos de los dedos. No entendí bien, pero supuse que sería un ademán ritual vinculado a la manera de bautizar de ellos. El paqui, cuando yo que decía Buenos Aires, Argentina, Sur, arregló su turbante violeta y adoptó una pose de danzarín griego, tipo Sorba, o sería una pose de danza del folclore de su tierra. Giró en el aire, chistó rítmicamente, palmeó sus manos y cantó muy desafinado la frase «Cidade maravillosa de encantos mil», pero apoyándola contra la melodía de la opereta Evita. Después volvió a girar, se tocó el culo con las dos manos, se aplaudió y se quedó muy contento mostrándome sus dientes perfectos de marfil. Sentí envidia y pedí a Dios que se muriera, pero no se murió. Entonces le sonreí argentinamente y él sonrió a su manera y yo miré el pedazo visible de Londres tras el cristal de su vidriera. Pura noche era el cielo, debía partir y señalé varias veces mi reloj para apurarlo. No era antipático aquel mulato, hijo de mala perra, pero como todo propietario de comercio inglés, era petulante y achanchado. Tardó casi una hora para encontrar un simple catálogo de Webley and Scott. Así les va.